El expresidente Raúl Alfonsín, promotor durante su gobierno del juzgamiento de los jerarcas de la última dictadura militar por violaciones a los derechos humanos, falleció un año atrás a los 82 años. Alfonsín gobernó de 1983 a 1989. Padecía un cáncer de pulmón desde hacía tiempo, agravado por una metástasis ósea. Pese a que en los últimos días su estado empeoró por una neumonía, decidió permanecer en su departamento junto a la familia, acompañándolo hasta cerrar su sufrimiento. Velas y la entonación del himno frente a su domicilio acompañaron la despedida del primer presidente elegido tras la caída del régimen militar, instaurado en 1976, el más sangriento de América Latina. Fue elegido en 1983 para conducir un país devastado por la dictadura que dejó 30.000 desaparecidos. Su gestión quedó enmarcada por dos hechos: el juicio a las juntas militares y la hiperinflación de 3.079,5% en 1989, circunstancia que lo obligó a entregar el poder 6 meses antes a Carlos Menem. Alfonsín jugó un papel protagónico en la transición a la democracia que siguió a la derrota en la guerra contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas en 1982. Conformó la coalición político-social multipartidaria que preparó el terreno para las presidenciales de 1983, en las que se impuso con el 51,7% de los votos frente al 40,1% del peronismo, que por primera vez perdió en las urnas. Arriesgué demasiado porque lo que hicimos nosotros no conoce antecedentes en el mundo, recordó Alfonsín en una de sus últimas entrevistas. Con ese objetivo creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, para recibir las denuncias y pruebas para luego remitirlas a la justicia. El informe Nunca Más reveló que el régimen puso en práctica un atroz plan de exterminio de disidentes. Forzado por 3 levantamientos militares, entre 1987 y 1988 pidió al Congreso la sanción de 2 leyes de perdón, que fijó la extinción de adicionales penales contra militares y civiles por delitos cometidos durante la dictadura, y en otro eximió de culpa a oficiales de menor rango. Logró aplacar a los militares, pero no a los sindicatos ni al peronismo, que recuperó espacio hasta lograr la mayoría en el Congreso. Su gobierno es recordado por su impronta social. En 1984 puso en marcha el Plan de Alfabetización, que redujo la tasa de analfabetismo, premiado en 1988 por la Asociación Internacional de Lectura de la UNESCO. Y se dictaron 2 leyes largamente reclamadas: la de patria potestad, compartida en 1985, y de divorcio vincular en 1987. «Es usted el símbolo del retorno de la democracia», le dijo Cristina Kirchner en octubre pasado. Alfonsín nació en Chascomús, sur de la provincia de Buenos Aires. Se recibió de abogado en 1950 y comenzó a militar en la Unión Cívica Radical. Fue concejal, legislador e intendente. Sufrió tantas interrupciones como golpes militares al país. En 1973, Alfonsín creó la línea interna en la Unión Cívica Radical Movimiento de Renovación y Cambio, que propuso la reforma agraria y el establecimiento de una democracia social. Fundó con otros dirigentes políticos e intelectuales la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, aunque dejó el poder con altos índices de impopularidad. Con el correr de los años, su figura se reivindicó al punto de ser considerado el único presidente con rango de estadista desde 1983. Casado, padre de 6 hijos, Alfonsín se mantuvo como figura relevante de su partido y de la política argentina hasta su muerte.